Bueno. Muy bien, ahí está iniciándose la grabación. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, a repasar un poco lo que estuvimos viendo la clase anterior, para ver este trípode de que le hablaba el doctor Seltzer la clase pasada, que por lo menos clásicamente se inserta en nuestra disciplina, estos conceptos de acción, jurisdicción, proceso, cómo integrarlos, cómo ir viendo, ir agregándole distintas cuestiones que ya al momento de ver la demanda van a estar completamente integrados. Nosotros partíamos del derecho de acción y habíamos dicho, sin entrar en teorías que tienen los manuales, etcétera, que nosotros asimilábamos el derecho de acción al derecho a peticionar a las autoridades, que está consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Es decir, todos nosotros, todos los ciudadanos, el mismo Estado, tiene el derecho de acción, independientemente de si tiene o no el derecho subjetivo, digamos, ¿no? Pero todos podemos peticionar ante las autoridades. En este caso, ante la jurisdicción. Es decir, todos los ciudadanos tienen el derecho de acción, que está identificado con el derecho de peticionar. Este derecho de acción, ¿ante quién? Ante el Poder Judicial, que está integrado por los jueces. Es decir, todo ciudadano tiene el derecho de poder ocurrir a la jurisdicción. ¿Para qué? Para que les resuelva un conflicto. ¿Y qué es un conflicto? Al conflicto lo podemos definir como una interferencia intersubjetiva de intereses, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, con relevancia jurídica. ¿Por qué hablamos de interferencia? Bueno, hablamos de interferencia porque hay un desacuerdo, un desencuentro entre quienes, entre sujetos, dos o más sujetos. Siempre decimos que lo que interesa al derecho es el conflicto entre sujetos, porque el conflicto con uno mismo está para que lo estudie otra ciencia, que es la psicología. Entonces, hay un desacuerdo, un desencuentro entre sujetos. Por eso es una interferencia intersubjetiva. ¿De qué intereses? Tanto patrimoniales o extrapatrimoniales, pero que tengan relevancia jurídica, es decir, que puedan ser resueltas por un tribunal. Así tenemos dibujado el conflicto. Ese conflicto va a ser resuelto por la jurisdicción. Y habíamos dicho que la jurisdicción para nosotros era un poder deber. Es decir, era un poder porque representaba uno de los poderes del Estado, que en este caso se trata del Poder Judicial y sus jueces, que son los integrantes del Poder Judicial, y es un deber porque ante el estímulo por el derecho de acción que tiene cualquier ciudadano, el Estado, en este caso el poder, a través del Poder Judicial, tiene el deber de resolver ese conflicto que se suscita entre los sujetos. Estos sujetos en el proceso civil se llaman partes. Estos sujetos del conflicto en el proceso civil se llaman partes. Después vamos a ir desarrollando cuando veamos los sujetos procesales. Pero hoy sepan que se llaman partes. Tenemos una parte actora, que es el que reclama, ante otra parte que es el demandado. ¿Qué reclama? Reclama una pretensión, es decir,
La pretensión es lo reclamado por la parte. El actor tiene la pretensión. El derecho de acción, ¿cómo se ejerce? Se ejerce a través de la demanda, que es un acto procesal, que contiene la pretensión. Y ese conflicto que es resuelto por la jurisdicción, ¿dónde va a ser resuelto? Valga la redundancia. En el proceso. El proceso que va a estar, que es un método dialéctico de debate, que va a estar compuesto por varios actos procesales, es el que va, el juez es el que va a dirimir, la jurisdicción va a dirimir el conflicto en un proceso tal cual hoy lo conocemos. Por supuesto que los conflictos no solamente pueden ser resueltos por el proceso judicial que va a ser objeto de estudio en este curso, sino que también los conflictos se pueden resolver a través de otros modos alternativos o de otros medios, por ejemplo, el arbitraje, por ejemplo, la mediación, el amicus curiae o amigos del tribunal y otros institutos. Nosotros vamos a ver esos institutos, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en el proceso judicial tal cual lo conocemos hoy en día. Entonces ustedes han visto cómo hemos integrado acción, derecho de acción, que se ejerce a través de la demanda contiene la pretensión, el derecho de acción implica como correlato el deber de la jurisdicción de resolver el conflicto que se sucede entre sujetos, que son las partes en el proceso civil, y este conflicto va a ser dirimido definitivamente en un proceso judicial. Si ustedes se fijan en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a partir del artículo 319 del mismo, aparecen los distintos tipos de procesos. La primera parte corresponde, el libro 1, a la parte general. El Código Procesal tiene una parte general y después, a partir del artículo 319, trata los distintos procesos judiciales. Clasificación que ya en los audios les ha hecho el doctor César. Solamente acá vamos a decir que qué procesos encontramos en el Código Procesal. Para eso es muy importante que el alumno vaya al índice del Código Procesal para saber qué es lo que contiene el Código Procesal. Yo recuerdo que Falcón nos decía, ya habíamos aprobado la materia de grado, en el posgrado, agarren y copien a mano cada uno del índice del Código Procesal. Y uno decía, pucha, qué trabajito este, pero no, era importante porque nos quedaba más o menos visualizado cómo era la estructura del código. ¿Qué partes contenía el código? Bueno, nosotros vamos a estudiar en este curso fundamentalmente dos tipos de procesos. Los llamados procesos de conocimiento y los procesos de ejecución. Al lado de estos procesos después vamos a encontrar otros, como los procesos especiales, como por ejemplo el juicio de desalojo, el juicio de alimentos, los interdictos de recobrar, de obra nueva, interdictos posesorios, etc. También vamos a encontrar
los llamados procesos voluntarios, tutela, curatela, autorización para contraer matrimonio, rendición de cuentas, reconocimiento de mercaderías, etc. Y los procesos universales, solamente el Código Civil trata, a diferencia de los procesos individuales, que es lo que vamos a ver acá, es el juicio sucesorio. El juicio concursal o de quiebra está tratado por la ley 19.551. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar algo? No. Y los procesos colectivos, vamos a decir alguna cuestión, después cuando veamos el tema de los intereses difusos. Los procesos colectivos no están regulados por el Código Procesal ni tampoco por el Código Civil. La comisión redactora había redactado sobre los, pero en el Congreso eso no pasó, y es una deuda que tiene el legislador todavía de regular los procesos colectivos, a pesar de que pretorianamente la jurisprudencia, a través del caso Alavi, y después otros que se le sucedieron, establecen las pautas y la doctrina, las pautas de los procesos colectivos, en donde hay muchos individuos que tienen un interés común y a partir de ahí participan con la representación que le cabe al grupo, de ahí de que es un proceso colectivo. Por ejemplo, el grupo de consumidores, etc. Bueno, pero centrándonos fundamentalmente en los procesos de conocimiento y de ejecución, que son los que vamos a ver en este curso, conociendo la estructura de un proceso de conocimiento o de ejecución, van a poder ver bien los juicios, los procesos especiales que siguen a los procesos de conocimiento con algunas características, o el juicio hipotecario, prendario, fiscal, cambiario, sabiendo los juicios de procesos de ejecución. Los procesos de conocimiento que trata el código son el ordinario y el sumarísimo. Antes el código trataba el sumario, y es así que el legislador en el código dejó olvidado, y en algún caso habla del proceso sumario. El proceso sumario en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ya no existe más. Sí existe en la provincia de Buenos Aires, pero acá hay dos procesos de conocimiento, el ordinario y el sumarísimo. ¿En qué difieren el ordinario y el sumarísimo? El proceso de ordinario es mucho más amplio, es la base. Si no hay una tramitación especial, todo va a tramitar por un proceso ordinario. El debate, las defensas, la prueba es amplia, la oportunidad del ofrecimiento de prueba es amplio, lo mismo que las defensas. La vía recursiva es mucho más amplia que en un proceso sumarísimo. El sumarísimo quedó solamente para juicios en los que el monto cuestionado no supera los 5.000 pesos, que está totalmente desactualizado, para el juicio de amparo contra actos de particulares, artículo 321 del Código Procesal, y algunos juicios que otras leyes especiales se refieren al proceso sumarísimo, o también, ahora voy, y también, por ejemplo, a los interdictos que también tramitan por un proceso sumarísimo. ¿Sí? ¿Qué me iban a preguntar? Yo, profe, le iba a preguntar, porque escuché varias veces que hablan con respecto a lo que es los servicios de salud, las prepagas, las obras sociales, que los pacientes presentan amparos para que puedan reconocérsele, no sé, los medicamentos o los tratamientos médicos, y hay veces en que los juzgados dicen que tiene que
correr por vía ordinaria, o sea, lo rechazan diciendo que es correr por vía ordinaria. Esto quiere decir que es como que tienen que seguir un juicio común y no lo quieren resolver de forma rápida. ¿Eso es lo que quiere decir la diferencia entre uno y otro? No sé, yo no leí eso, pero no sé a qué se refiere exactamente, pero un proceso contra una prepaga es un proceso sumarísimo, es un amparo contra acto de particular y se regiría por el artículo 321 del Código Procesal. Es sumarísimo, porque es un amparo contra acto de particulares. Quizá por algún motivo en el caso concreto consideran que necesitan una mayor amplitud probatoria o un mayor desarrollo y por eso lo hacen. Puede ser, puede ser. Habría que ver el caso particular. Pero en principio el amparo se rige entre particulares, porque después contratos del Estado, está la ley 16.986, pero contratos de particulares se rige por proceso sumarísimo. Bueno, en el juicio sumarísimo, la amplitud de debate es también amplia, pero la vía recursiva es más acotada. Los plazos también son más abreviados. Por ejemplo, en el proceso de conocimiento ordinario tenemos un plazo para contestar la demanda de 15 días, en el sumarísimo 5 días. Los plazos son mucho más abreviados. Y las vías recursivas también, las vías de impugnar los actos procesales en el sumarísimo son más limitadas que en el ordinario, en donde la regla es la apelabilidad. En el caso, sí, Solange, decime. ¿A qué se refería Te escucho, cuando Solange. habló? Sí. ¿A qué se refería cuando habló de los 15 días? A la contestación de la demanda. Ah, gracias. En los procesos de ejecución partimos de la existencia de un título, que puede ser la sentencia cuando no se cumple voluntariamente por el deudor condenado, o de un título al cual la ley le otorga autenticidad, como es un pagaré, por ejemplo, que son los llamados títulos ejecutivos, que por sí mismos traen aparejada ejecución. En los procesos de ejecución, el conocimiento del juez es limitado. ¿Por qué? Porque se limita al título que puede ser la sentencia que se tiene que ejecutar porque no se cumplió, al título ejecutivo que es el pagaré. Todo surge del documento, del título. Entonces las pruebas son mucho más limitadas, se limitan nada más generalmente a la prueba documental, la prueba pericial, no hay muchas más pruebas para ofrecer. Las defensas son mucho más limitadas, porque en los procesos de juicio ejecutivo, por ejemplo, no se va a discutir la causa, sino se discute todo lo que surge del título. Estas son las grandes diferencias que hay entre los procesos de conocimiento y los procesos de ejecución. Nosotros los procesos de ejecución los vamos a ir viendo ya promediando el final del curso. Ahora nos vamos a referir fundamentalmente a los procesos de conocimiento y más precisamente al proceso ordinario, porque como ya les dije, el sumarísimo está muy limitado a estos tres aspectos que les dije anteriormente. Al juicio de amparo, si la suma es mayor de 5.000, si es menor de 5.000 pesos, que no existe, o juicios en que la ley dispone que se tramite por proceso sumarísimo, como podría ser los interdictos, quizás para alguna doctrina y alguna jurisprudencia del juicio de desalojo, aunque la mayoría sostiene que tramita por proceso ordinario. Siempre que el código dice o alguna ley hable de proceso sumario, el código establece que se va
a tramitar por proceso ordinario, porque el sumario ya fue sacado, digamos, del Código Procesal por la ley 25488 del año 2000, que es la última reforma importante del Código Procesal. Bueno, ¿alguna duda de la clasificación de los procesos? ¿Alguna cuestión que antes de pasar a los principios procesales o de lo que dijimos hasta ahora? En el manual, Antonio les aclaro, tienen un cuadro, también tienen creo que un cuadro en el blog del campus, un cuadro para graficar un poco esto que comentaba el doctor Filduti. Sí, sí. Y además, Ay. hay en el blog hay una guía también de la clasificación de los procesos, y ahí el doctor Seltzer en la grabación les dejó claramente el tema de los procesos, cuáles son. Sí, Felipe, decime. No entendí lo último, lo del que el sumarísimo ya no está en el código. El sumarísimo sí está en el código. Los únicos dos procesos de conocimiento que están regulados en el código son el ordinario y el sumarísimo. Lo que sacó la reforma fue el proceso sumario. Antes había tres procesos de conocimiento. Ahora está nada más que el ordinario y el sumarísimo. Y cuando la ley no En donde establece la un proceso... final, ya voy, Felipe. Déjame decirte esto. La finalidad que tienen los procesos de conocimiento es que, al ser tan amplio, valga la redundancia, el conocimiento que toma el juez del proceso, dirime definitivamente el conflicto. A diferencia de los procesos de ejecución, como el juicio ejecutivo, en donde el conocimiento del juez es limitado. ¿Limitado por qué? Porque se limita a lo que surge del título. ¿Qué me ibas a decir, Felipe? No, que cuando la ley, si no establece un proceso determinado, se usa Claro, el ordinario. Si la ley es la regla del 319, y además cuando la ley, cuando no se refiere a ningún proceso en especial, se entiende que es el proceso ordinario. A ver, veamos el 319 del código. Dice en la última parte, en estos casos, así como en todos aquellos en que no, esto no es. Cuando las leyes, el segundo párrafo, cuando las leyes especiales remiten a un juicio o proceso sumario, se entenderá que el litigio tramitará conforme al proceso del juicio ordinario. Y el juez puede, en todos los casos que este código autoriza al juez a fijar una clase de juicio, la resolución será irrecurrible. Es decir, que en todos los casos en que alguna ley hable de proceso sumario, se va a aplicar las reglas del proceso ordinario. El proceso de conocimiento le sigue una etapa probatoria, una etapa conclusional, una etapa impugnatoria y una etapa ejecutoria. La impugnatoria, como la etapa probatoria, la etapa impugnatoria y la ejecutoria, son eventuales, pueden estar o no estar, pero siempre hay una etapa introductoria y una etapa conclusional. Cada una de estas etapas tiene a su vez, en cada una de estas etapas se van a desarrollar determinados actos procesales. Por ejemplo, en la etapa introductoria vamos a tener la demanda. En la etapa probatoria vamos a tener la producción de la prueba. En la etapa conclusional vamos a tener la sentencia. En la etapa impugnativa vamos a tener los recursos, que pueden o no interponerse. Por eso decimos que es contingente o aleatoria.
y la etapa de ejecución de la sentencia si no se cumple. Lo mismo que la etapa probatoria. La etapa probatoria puede o no existir porque puede ser que la causa sea de puro derecho y lo que tenga que resolver el juez es la interpretación de una norma. La prueba ya está toda producida o es la que hay, la que se ofreció, prueba documental nada más, y no hay nada que, por eso la etapa probatoria podría no estar, pero siempre tiene que estar la etapa introductoria y la etapa conclusional. La etapa introductoria se inicia con la demanda y la conclusional que termina el proceso de conocimiento con el dictado de la sentencia. Después vamos a ir integrando cada una de estas etapas, que no solamente la etapa introductoria tiene la demanda, la contestación, oposición de excepción, ofrecimiento de prueba, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a pasar a los principios procesales y vamos a estudiarlos, a repasarlos. Ya tienen el audio que les dejó la doctora Aquino, pero vamos a estudiarlos ahora, a repasarlos a través de un ejercicio práctico. Ahí Bayana lo comparte, Antonio. Bueno, vayan a compartirlo entonces. Recordándoles las advertencias que le hacía bien en el audio la doctora, en que los principios procesales, a pesar de que ahora a ustedes les parece abstracto, los vamos a ver durante todo el proceso, porque los principios procesales, que son orientaciones, directivas, que tiene un ordenamiento jurídico procesal, les va a dar la estructura del proceso civil. Y la estructura, agrego yo, ¿no? Entre comillas, la estructura mental de cómo se distribuye, cómo se hace el proceso civil, cómo está formado el proceso civil. De ahí es la importancia de que puedan comprender, puedan conocer los principios procesales. Los principios que los vamos a encontrar ¿en dónde? Los vamos a encontrar en el Código Procesal, en la Constitución Nacional, los vamos a encontrar recreados por la doctrina, principios procesales que son relativos, porque no son absolutos, siempre tienen excepciones, principios procesales que, como también les advirtió la doctora, según los autores que lean, los tienen de otro nombre, pueden ser más o pueden ser menos de los que ya les ha enumerado la doctora. Fíjense que hubo hace 4 años o 6 un congreso solamente dedicado a los principios procesales. Así que imagínense cuántos principios procesales pueden existir, cuántos la doctrina va recreando. Pero nosotros vamos a ver los fundamentales, que ya les digo, nos va a permitir ver la estructura del proceso civil, de cómo está conformado el proceso civil. Y que, como bien decía Eisner, tanto los intervinientes en el proceso, el juez, los abogados, las partes, los están aplicando inclusive inconscientemente. Los principios nos va a permitir, vuelvo a recalcar para que vean la importancia, se entusiasmen, de cómo está estructurado el proceso civil. Una vez que nosotros empecemos a manejar los principios, vamos a ver y vamos a poder manejar las estructuras del proceso civil, que son distintas al de un proceso penal, que a lo mejor ustedes ya han visto o están estudiando. Bueno, ¿podés ampliar un poquito o hacerle más zoom? Bueno, el primer planteo que tenemos acá, y vamos a ver qué principio procesal aplicamos, es las partes exclusivamente son quienes determinan las cuestiones
son las que va a decidir el juez, debiendo el juez, por lo tanto, expedirse acerca de lo pedido por las partes. ¿Qué principio a ustedes les parece, si han escuchado el audio o han leído ya, estaría en juego acá? El principio Dispositivo. Y hay otro principio más, pero vamos a empezar con el principio dispositivo. Efectivamente, en el proceso civil rige, a diferencia del penal, donde es más inquisitivo, donde el juez penal investiga, el proceso civil él rige el principio dispositivo, es decir, las partes son las que tienen o las que disponen de o las que tienen el estímulo de promover el proceso, son las que impulsan el proceso. Ya les dijo la doctora, un juez civil que es testigo o ve un accidente de tránsito no inicia un proceso civil, a diferencia de un juez penal o un fiscal que presencia la existencia o presunta existencia de un delito. En el proceso civil esto no sucede. El estímulo de iniciar a través del derecho de acción le corresponde al actor. Es decir, no hay proceso si no hay actor. De ahí el principio dispositivo. ¿Cómo lo vemos reflejado en el proceso? Son las partes las que le llevan al juez los hechos sobre los cuales el juez va a expedirse. El juez está encorsetado, está sujeto a los hechos que las partes le han suministrado, a las pruebas ofrecidas por las partes. El juez no va a buscar los hechos fuera del expediente, ni tampoco va a buscar las pruebas fuera del expediente. Es decir, no va a buscar los hechos fuera de los que las partes le han ofrecido o le han narrado, ni las pruebas las va a buscar pruebas distintas de las que le han ofrecido las partes, porque el juez civil no investiga como el juez penal o el fiscal en el proceso penal. Las partes son las que van a fijar los hechos, digamos, sobre las cuales el juez va a expedirse. Por eso, acá no solamente está en juego el principio dispositivo, sino también un derivado del principio dispositivo, que es el de congruencia. Por eso dice acá, debiendo el juez, por lo tanto, expedirse acerca de lo pedido por las partes. Efectivamente, el juez en un proceso civil no puede decidir algo que las partes no le han sometido a su conocimiento. Si las partes no le pidieron que en una indemnización de daños se apliquen los intereses, el juez no va a aplicar intereses. El juez se va a ceñir a lo que le han solicitado las partes. No puede omitir expedirse acerca de lo solicitado por las partes y no puede fallar de una forma distinta a lo que le han solicitado de las partes. Por ejemplo, si las partes no le han solicitado, no sé, ya le decía, los intereses, el juez no va a resolver en materia de intereses. El principio de congruencia lo vemos en el artículo 34, inciso cuarto, y en el 163, inciso 6. A ver, lean el 34, inciso 4, por ejemplo. ¿Tienen ahí el código? Siempre en la clase traigan el código, ¿eh? Lo leo, profe. Sí, sí. El 34, inciso... Sí, dice, fundar toda sentencia definitiva. Son deberes de los jueces, sí. El inciso 4. Dice, son deberes de los jueces fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. Muy bien. Y el 163
inciso 6, cuando habla de las partes de la sentencia. ¿Quiere que lo lea? Sí, sí, por favor. Dice, la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio califica. Ahí está, suficiente. De conformidad con las pretensiones deducidas en juicio. Es decir, el juez tiene que fallar de acuerdo a lo solicitado por las partes, a lo que las partes le han pedido que se expida. Esta es la congruencia, la relación directa e inmediata entre lo pedido por las partes y lo decidido por el juez. Esto hace a la congruencia. El juez no puede fallar algo distinto a lo solicitado por las partes, no puede fallar algo que las partes, sobre algo que las partes no le han solicitado, porque estaría violentando el principio de congruencia. El juez civil. Entonces, tenemos así delimitado el principio dispositivo. Son las partes las que digamos, le imponen al juez, la palabra, sí, son las partes las que le imponen al juez cuáles son las cuestiones que debe resolver. A través de los hechos que le narran, a través de las pruebas ofrecidas, y son las partes a las que les corresponde, por el principio dispositivo, el impulso procesal. Es decir, las partes son las que tienen que instar a que el proceso avance hacia adelante. Sin perjuicio de ello, como dijimos que los principios son relativos, ustedes van a ver que el juez tiene ciertos deberes, en algunos casos, por ejemplo, en los procesos de familia, de impulsar el proceso, tiene el deber o facultad de dictar medidas para mejor proveer, cuando de los elementos de las pruebas arrimadas al expediente no surge claramente la responsabilidad, pueden mandar a producir dentro de la misma prueba que han ofrecido la parte. No puede suplir la negligencia en la producción de la prueba, la desidia en la producción de la prueba por las partes, pero sí puede, por ejemplo, llamar a algún testigo para pedirle aclaraciones al perito, es decir, puede dictar medidas para mejor proveer, con lo que se atenúa un poco el principio dispositivo. En un proceso de familia vemos que el juez tiene deberes de impulso y en materia probatoria también. Por eso son relativos, pero si nos ajustamos a los procesos patrimoniales, el principio de dispositivo rige en plenitud. Vayamos al 2. Toda prueba debe ser fiscalizada por el adversario para que tenga conocimiento antes de su producción. ¿Qué principio ahí estaría en juego? Un principio fundamental. ¿El principio de adquisición probatoria? No exactamente. ¿En el 2? Sí, en el 2. El de bilateralidad. Contradictorio. El de bilateralidad. Principio de bilateralidad. O controversia. De contradicción está consagrado en el artículo 18 de la Constitución. Es el derecho de defensa en juicio. ¿Qué nos va a decir el principio de bilateralidad? Que el juez, antes de resolver un planteo que pueda afectar a la otra parte, debe darle la oportunidad de ser oída a la otra parte. Si el actor hace un planteo a través de la demanda, ¿qué va a hacer el juez? Concederle la oportunidad al demandado que se defienda, quiere oírlo. ¿Cómo se asegura la bilateralidad en un proceso? A través de los traslados, de poner en conocimiento la petición que hace una de las partes a la otra. ¿Para qué? Para que pueda oírlo y después el juez
resolver. Esto hace al derecho de defensa. Si se violenta la bilateralidad, si la parte no tiene la oportunidad de ser oída, no tiene la oportunidad de defenderse, va a traer aparejada la nulidad. Cuando veamos nulidades, vamos a referirnos justamente a este principio de bilateralidad. Siempre, antes de dictar una resolución que afecte a la otra, tiene que dar la oportunidad de oír a la otra parte. Sí, ¿qué me iban a preguntar? Yo, perdón, es media tonta la pregunta, pero o sea, se oye a la persona. Te aclaro una cosa y se los aclaro a todos, no hay preguntas tontas. Yo te lo digo, esto siempre lo repito, pero para que ustedes se saquen ese miedo, no hay preguntas tontas. Yo me acuerdo que era abogado ya, recibido, en grado también tenía miedo porque podía hacer una pregunta tonta. Yo se los digo anticipadamente a ustedes que son todavía estudiantes de grado. Entonces le pregunto a Einer, y le digo como vos, disculpe doctor, una pregunta tonta. Entonces Einer me contestó y me quedó grabado. Doctor, me dice, es preferible que se ponga colorado ahora y no quede amarillo después. Por eso te digo, preguntá con confianza a vos y a todos. Nosotros preguntamos en la época del parcial. Ahora ustedes pueden preguntar lo que quieran. Ok. Mi pregunta es si a la parte que oye, tiene que oír el juez, ¿es a la parte afectada o a la otra? A la parte afectada. Actor o demandado. Perfecto, gracias. Bueno. Entonces acá está en juego el principio de bilateralidad. Vayamos a la tercera. Fíjense, perdón, Antonio, Sí. qué importante es este principio de bilateralidad, que cuando vamos a ver un instituto más adelante, que es la prueba anticipada, que cuando se anticipa la producción de esa prueba y no es posible citar a la contraparte, no se la puede producir sin citar a la defensa oficial. Entonces, fíjense cómo la importancia de este principio de bilateralidad en materia probatoria. Claro, cuando decimos fiscalizar la prueba, que decimos controlar. Por ejemplo, el demandado ofreció testigos. El actor está presente en la audiencia y puede interrogarlo al testigo ofrecido por la demandada. Es decir, dirigirle preguntas. Se hizo la prueba pericial, se produjo la prueba pericial, se puede impugnar la prueba pericial por la parte. Eso es fiscalizar, controlar la prueba, tener la oportunidad siempre que las partes puedan ser unidas. Eso no se puede violentar, porque si se violenta la bilateralidad, tenemos contradicción, porque no hay indefensión, no hay derecho de defensa. Esto es muy importante. Bueno, la 3. El juez debe centralizar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias. ¿Qué principio ahí estaría en juego? Principio de economía procesal y por ende el principio de concentración. Es un derivado del principio de economía procesal, que es el principio de concentración, es decir, el juez debe tratar de concentrar todos los actos procesales que se puedan realizar y que correspondan a una determinada etapa del proceso. Por ejemplo, sería lo ideal que todos los testigos propuestos por las partes declaren en un mismo día. Bueno, la 4. El juez, antes de dar trámite a cualquier petición, debe señalar los defectos u omisiones que adolezca la misma y ordenar que se subsanen. Principio de saneamiento. De saneamiento, artículo 34, inciso B. El juez tiene el deber de sanear, de purgar el proceso de vicios. Si hay algún vicio, debe advertirle a las partes, ¿para qué? Para evitar nulidades, porque la nulidad trae perjuicio, atenta contra la economía procesal, porque a lo mejor al declararse nulo, el acto pierde eficacia,
se retrotrae el proceso, y todo contribuye a que no haya economía procesal. Por eso el principio de saneamiento es esto. El 5. En el proceso ordinario, el demandado contestó la demanda y luego pretende, vencido el plazo procesal, oponer excepciones. ¿Qué principio estaría en juego acá? Yo les aclaro lo siguiente. Cuando el demandado tiene 15 días en un proceso ordinario para contestar la demanda. Preclusión, profe. La contestación de la demanda, junto con la contestación de la demanda, el código manda a que el demandado componga determinadas defensas que llamamos excepciones. Una excepción, por ejemplo, sería la de oponer la prescripción. Bueno, acá por eso les dice, en el proceso ordinario el demandado contesta la demanda, venció el plazo para contestar la demanda y luego pretendió oponer excepción. Perdón, Antonio, creo que está haciendo interferencia el micrófono de Pablo. Si puedes apagar tu micrófono, ahí está, no se te escuchaba bien. Bueno, ¿qué principio estaría ahí en juego? De preclusión, le decía, profe. El de la preclusión. Sepamos que en nuestro proceso civil los plazos son perentorios, son fatales. Nosotros tenemos determinadas cargas que realizar en determinado, después vamos a ver el concepto de carga, pero tenemos que realizar distintos actos procesales en determinado tiempo. Una vez que venció ese plazo, ya no lo podemos realizar. El proceso, ustedes imagínenlo como un camino, y tenemos que ir realizando distintos actos procesales en ese camino que vamos transitando. Una vez que pasamos una etapa, ya no podemos retroceder, son puertas que se van cerrando. El proceso continúa, la preclusión permite que el proceso no se retrotraiga, que no vaya para atrás. Nosotros teníamos acá en este ejemplo que contestar la demanda y oponer excepciones. Si no pusimos excepciones y solamente contestamos la demanda, no podemos hacerlo después, porque el plazo era en el momento de contestar la demanda. Fíjense, en el 10, vamos al 10. Contestada la demanda, el demandado pretende modificarla. ¿Podría ser eso? El demandado contesta la demanda, ¿después puede modificarla? ¿Qué principio? No. ¿El principio de eventualidad puede ser? No. Ah. Contestó la demanda y pretende modificarla. ¿Podría ser eso? El de preclusión también. El de preclusión también, porque ya perdió la facultad. Así si la contestó el día 10, él tenía 15 días, pero dice, la contesto el día 10, y después se da cuenta y dice, me olvidé algunas cuantas cositas, me olvidé de ofrecer tal prueba, me olvidé tal otra, me olvidé de narrar los hechos o de conocer algún hecho, y dice, todavía tengo 5 días más. ¿Puede corregir esa demanda? ¿Esa contestación de demanda? No. No. También está la preclusión, ya se consumó la facultad que él tenía. Ya él tenía un plazo de contestar la demanda, así le sobra el plazo, ya está consumada, ya ejerció la facultad de contestar la demanda, o la carga en este caso, de contestar la demanda. Ya no puede. Esto es el principio entonces de preclusión. Así juega la preclusión en nuestro proceso civil. Cada acto procesal hay que realizarlo en una determinada etapa del proceso. Si no se realiza en esa etapa, precluye. No se puede realizar en otro momento. Perdón, Antonio, Ahora ahí alguien contestaba el principio de eventualidad y justamente está bueno que los diferencien, pero el principio de eventualidad se da justamente porque existe esta preclusión procesal,
que las etapas precluyen, no se puede volver para atrás, entonces uno tiene que plantearse cómo no lo voy a poder plantear más adelante, porque esa etapa ya va a haber precluido, lo tengo que plantear en simultáneo. Vamos a ver casos así de eventualidad en que, por ejemplo, opongo una excepción y en subsidio contesto demanda, porque si me rechazan la excepción, la etapa para contestar demanda ya va a haber precluido. Lo mismo con interpongo un recurso de revocatoria y en subsidio apelo, porque si me rechazan la revocatoria ya me va a haber vencido el plazo para apelar. Entonces ahí está la vinculación entre uno y otro principio, justamente el de eventualidad implica eso, plantear las cosas en simultáneo, porque justamente el fundamento es la preclusión. Ya las etapas precluyen, no se puede, salvo excepciones muy excepcionales, que las vamos a ver, el proceso no puede retrotraerse, no puede volver para atrás. Se concluyen las etapas y siempre se sigue para adelante. En este caso de la prescripción está clarísimo. Imagínense que nosotros supongamos que la acción está prescripta. El demandado se va a conformar solamente con oponer la prescripción y si el juez se la rechaza la prescripción se va a quedar sin contestar la demanda. Entonces, ¿por qué se va a quedar sin contestar la demanda? Porque habrá precluido la oportunidad para contestar la demanda. Él tenía que haber opuesto la contestación de demanda y la oposición de excepciones dentro de los 15 días. Y él dijo, no, esto está prescripto, yo opongo nada más que la prescripción. Pero el juez le rechaza la prescripción. Se quedó sin poder contestar la demanda porque precluyó. Por eso, señor juez, opongo la excepción de prescripción. Pero a todo evento, si se rechazare, si hipotéticamente usted rechazase la prescripción, vengo en subsidio y contesto demanda. Es decir, como le decía la doctora, todos estos actos se hacen en simultáneo. No espero que primero me rechace la prescripción y después contesto demanda. ¿Se entiende? ¿Cómo juega la eventualidad y la preclusión? Sí, se entiende. Bueno, perfecto. En el artículo 8 dice, el actor litigó sin razón valedera, obstruyendo el curso normal del proceso, demorando injustificadamente su trámite. ¿Qué principio ahí estaría en juego? Principio de celeridad. Podría ser el principio de celeridad, podría ser el principio de moralidad. Es decir, el código en el artículo 45 sanciona la conducta temeraria y maliciosa. Y también le prescribe en el artículo 163, inciso 8, al juez que cuando va a sentenciar tiene que tener en cuenta la conducta de las partes, cómo han actuado durante el proceso las partes. ¿Han actuado en forma temeraria? ¿Han actuado en forma maliciosa? ¿Qué significa en forma temeraria? La forma temeraria es aquel que actúa sabiendo de su sin razón, sabiendo que no puede tener razón y hace planteos que no corresponden. Y maliciosa es cuando con su conducta empieza a entorpecer el proceso, empieza a abusar del proceso para que éste se demore. Todas estas conductas son pautas que el juez puede valorar al momento de la sentencia e inclusive a pedido de parte puede sancionar con multas a las partes. Por eso acá está en juego todas estas conductas que tiendan a obstruir al proceso, la conducta temeraria, la conducta maliciosa, que afectan al principio de moralidad, es decir, al deber que tienen las partes de actuar de buena fe en el proceso, con probidad, es decir, con rectitud, con corrección, pueden ser sancionados. Entonces acá estaría en juego el principio de moralidad. Las partes deben actuar en el proceso de buena fe, con corrección, con rectitud, evitando todas maniobras o argucias
para dilatar el proceso indefinidamente, obstruyéndolo. El 6, que lo habíamos salteado. El juez recibe la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es una etapa intermedia que vamos a fijar entre la etapa introductoria y la etapa probatoria, en la cual el juez en esta audiencia recibe a las partes, fija los hechos definitivamente, admite cuáles son las pruebas que se van a producir o no, va a oír a las partes, fundamental. ¿Qué principio está en juego acá? El principio de El principio de inmediación. inmediación. Muy bien. Estoy muy conforme porque veo que han leído, en la otra comisión también, han escuchado el audio, bárbaro. Realmente así es como tenemos que trabajar, porque así se facilita para ustedes y para nosotros. La inmediación, ese contacto que tiene el juez con las partes y con el material fáctico del expediente. La inmediación se da mucho más en los procesos orales que en los procesos escritos, donde el juez solamente está leyendo los escritos, pero acá tiene la oportunidad, en esta audiencia, tiene la oportunidad de oír a las partes, de ver cuál es el problema, cuál es el conflicto, cuál es el origen del conflicto, de poder conversar con las partes, de ver qué pruebas quieren producirse, por qué quieren producirse esas pruebas. Eso lo vamos a ver después cuando veamos la audiencia preliminar. Acá está en juego entonces la inmediatez, la inmediación del juez con las partes y con los distintos elementos que componen el proceso. El 9. Una de las partes produjo una prueba y luego desiste de ella por considerarla desfavorable a sus intereses. Por ejemplo, el actor ofreció el testimonio de Juan Pérez, se produce la declaración de Juan Pérez y después dice, momento, este declaró todas las cosas en contra mío. La verdad que esta prueba, que este testigo, la verdad que no me interesa. Debía pedir al juez que desisto de este testigo y que por lo tanto no se tenga en cuenta su testimonio. Porque yo ofrecí la prueba, yo ofrecí al testigo. Y yo estoy pidiendo que su declaración de este testigo que yo ofrecí no se tenga en cuenta. Lo quiero que lo saquen, porque no favorece a mis intereses. ¿Puede hacer eso? Vulnera el principio de No. adquisición. Exacto. ¿Quién fue Felipe? No sé quién lo dijo, pero muy bien. Vulnera el principio de adquisición procesal o adquisición de la prueba. Porque la prueba, ¿qué dice este principio? Que una vez producida la prueba se adquiere para el proceso, independientemente de quién ofreció la prueba. Nadie es el dueño de la prueba se incorpora al proceso. El actor se ofreció el testimonio de Juan Pérez, puede desistirlo antes de que se produzca la prueba. Es decir, no, este testigo desisto, porque pienso que en realidad estoy pensando que este me va a declarar cualquier cosa. Pero una vez que se produjo la prueba independientemente de a quién favorezca o desfavorezca, ya se adquirió para el proceso. Principio de adquisición procesal o adquisición probatoria. Bueno, el 11, porque el 10 ya lo vimos. Al juez le está vedado la posibilidad de verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de los litigantes y los afirmados por una de las partes y admitidos por la contraria. ¿Qué principio estaría en juego ahí? Principio de disposición sobre los hechos. Dispositivo, ¿por qué? Porque solo tiene que pronunciarse acerca de las pruebas ofrecidas por las partes y sobre los hechos ofrecidos por las partes. Exactamente, al juez civil le está vedado ir a buscar los hechos fuera del expediente, fuera del proceso o las pruebas que las partes no han ofrecido.
Y si, por ejemplo, un hecho es reconocido por el demandado, el juez puede ir a investigar y decir, no, vamos a ver cómo es esto. ¿Puede hacer eso el juez civil? No, no lo puedo hacer. Creo que no, corresponde a la otra parte, a lo sumo desmentirlo, supongo. Si el juez el demandado admitió el hecho, punto, se terminó, está admitido, está reconocido. No es lo mismo que uno va y le dice a un juez penal o al fiscal, yo maté a tal persona, póngame preso o hice cometí tal delito. No, momentito, a ver, vamos a investigar. Pero en el proceso civil, si el demandado dice, sí, reconozco que el hecho sucedió tal como dice el actor, yo conducía a 120 kilómetros por hora, el juez no va a investigar, lo tiene por admitido el hecho. ¿Por qué? Porque rige el principio dispositivo. Profe, cuando dice admitidos por la contraria es cuando se suele decir cuando se allana la demanda, ¿no? Bueno, el allanamiento es una de las posibilidades que tiene el demandado de allanarse. Pero acá estamos hablando, cuando vamos a ver que el demandado, cuando tiene que contestar la demanda, el código le impone ciertas cargas. Es decir, tiene que reconocer o desconocer los hechos. Si allanarse es otra cosa, allanarse es cumplir con la pretensión del actor. Acá es admitir o desconocer el hecho. Acá admite el hecho. Si el demandado admite el hecho, esto no va a traer como consecuencia que no va a ser objeto de prueba. El juez ya lo tiene por admitido el hecho, no hace falta probarlo. Esa es la consecuencia que va a traer aparejada la admisión del hecho. El juez no va a pedir una prueba sobre ese hecho. Ya está admitido. ¿Para qué vamos a admitir que vamos a hacer una prueba pericial accidentológica para saber a cuánto iba el embistente? Si él reconoció que iba a 120 kilómetros por hora. Bueno, después dice la última. No, la 12. El juez conoce las pretensiones y peticiones de las partes solo a través de los escritos por ellas presentadas. ¿Qué principio? La escritura. Escritura y dispositivo también. Vean que nuestro proceso civil es fundamentalmente escriturario. La idea es pasar a un proceso oral. Mayormente las provincias, una acotación al margen, mayormente las provincias están tendiendo a ir hacia un proceso oral. Por supuesto que va a haber ciertos escritos que van a tener que presentarse sí o sí van a tener que, la demanda, la contestación de demanda van a ser por escrito, pero después las etapas van a ser fundamentalmente orales. Nosotros hoy tenemos un proceso predominantemente escrito, con algunos pisos de oralidad cuando se toman audiencias, ¿no es cierto? Aunque es una oralidad actuada porque esas audiencias después se plasman en un acta, por escrito. Hay un proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece la oralidad. Pero bueno, está en estado parlamentario, todavía el Congreso no lo trató. La última, el juez resuelve en el juicio cuestiones no propuestas por el actor en su demanda. ¿Qué principio estaría ahí en juego? ¿Puede? Positivo también. ¿Cuál? Y de congruencia. Congruencia. El juez no puede resolver cuestiones que no le han sido planteadas. Porque esto vulneraría la congruencia, porque no hay una congruencia, valga la redundancia, no hay una relación directa e inmediata entre lo decidido por el juez y, entre lo pedido por las partes y lo decidido por el juez. Acá también se estaría vulnerando la congruencia. ¿Se entiende?
¿Alguna duda Sí. sobre esto? Profe, yo le quería consultar, que creo que nos pasamos el 7 y a mí medio que cuando lo leí no pude decir cuál es. No los pasamos, aunque la doctora lo habló tangencialmente, lo tocó. Yo no se los quise nombrar porque les di el ejemplo de eventualidad por el lado de la prescripción, porque ustedes no conocen el tema de los recursos. Esto es así. Acá la consigna era: el recurrente opone ante el dictado de una resolución judicial el recurso de revocatoria y en subsidio el de apelación. ¿Por qué? Porque el recurso de revocatoria se interpone en un plazo de 3 días y el de apelación de 5. Entonces, yo no puedo esperar, digamos, al juez, la parte no puede esperar a que primero le resuelvan la revocatoria y después plantear la apelación en principio. Tiene que interponer la revocatoria con apelación en subsidio. Si el juez no hace lugar a la revocatoria, al recurso de revocatoria, ya tuvo que haber apelado, porque si lo pone después no va a tener tiempo, porque el de revocatoria se interpone a los 3 días de notificada la resolución, y el de apelación a los 5, no son 3 más 5. Entonces, por eso no se los di, porque para no crearles confusión. Pero acá está en juego el principio de eventualidad, como les decía la doctora. Si en caso de que a todo evento el juez no revea su resolución, apelo ante la Cámara. Por eso opuse revocatoria con apelación en subsidio. Yo se los di el ejemplo con la prescripción porque me pareció más claro. ¿Se entendió? Melina, ¿no es cierto? Sí, profe, muchas gracias. Porque ustedes no saben cómo juega todavía el tema de los recursos. Todavía estamos en pañales, digamos, si es que cabe esta metáfora. Todavía recién empezamos. Por eso no quise darle este ejemplo. Me pareció que era más fácil verlo con una excepción. Bueno, ¿alguna otra duda, algún otro comentario, Candelaria, algo que haya quedado pendiente? No. Lo que hace jueves, lo de siempre, si pueden tener escuchados los audios y ya leído el tema, acá despejamos dudas y hacemos alguna ejercitación práctica, aprovechamos más el tiempo todos. Bueno, Nada yo más. hoy me iría conforme con que ustedes a través de los principios ya tienen un poquito fijada cómo es la estructura del proceso. Todos estos principios los vamos a ir viendo y los vamos haciendo hincapié en cada una de las etapas del proceso que vamos a ir avanzando. Pero hoy yo creo que ya tienen la estructura en la cabeza de cómo se va estructurando el proceso civil. Y eso, sí. Perdón, para que tengan en cuenta, Antonio, no les vamos a pedir de memoria, reciten unos cuantos principios hay para que desarrollen cada uno, sino que lo que queremos que les quede con los principios es que los puedan advertir en todo a lo largo del proceso, que vean una situación y que puedan decir acá se aplica este principio. Exacto. Esa es la idea, que los puedan identificar. Porque como decía Einer, los estamos aplicando inconscientemente, sin darnos cuenta. Y después, la otra idea que me gustaría que se vayan es cómo se fue interrelacionando estos conceptos de acción, jurisdicción y proceso. Fuimos introduciendo pequeños conceptos que después vamos a ir desarrollando a través del curso, de las futuras clases, de la demanda, de la pretensión. Ya hoy ustedes se van con algunos conceptos básicos de nuestra materia. Esto es lo que a mí, yo si a ustedes esto ya más o menos les quedó claro, me voy conforme. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahí preguntan por el chat. Que sirve, ese es el que sirve. El que sirve, el otro tendrían que tener bastante problemas porque no traía el Código Civil y Comercial, pero CAMS actualizó, les digo, Lino Palacio falleció hace unos años,
después hubo una edición que actualizaron los hijos, pero después ahora los está actualizando tanto el tratado como el manual Carlos Camps. Carlos Camps es un abogado de la Escuela de La Plata, es secretario letrado en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, un jurista. Hay que tocar el libro de Palacio, ¿eh? No es nada fácil. Bueno, sin embargo, él está haciendo una labor muy importante de actualizar el manual de Palacio. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra cuestión que quede pendiente? Bueno, si es así, traten de repasar todo lo que estuvimos viendo y nos vemos, Dios mediante, la semana que viene, el jueves, porque el lunes es feriado. El jueves. Chao, buen fin de semana. Bueno, chao. Adiós. Buen fin de semana. Adiós. Chao, muchas gracias.